Rosero. ¡Vete a tu recámara, pero ya! El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido al show de la papaya. A partir de las elecciones del pasado domingo se desprenden otras tareas y futuros retos para los ecuatorianos que van a tener que ver nuevamente con política, que van a tener que ver nuevamente con lo electoral. El proceso de reforma a la Constitución, es decir, a través de una constituyente, hecho en el que el gobierno ha insistido, después incluso de las elecciones, nos hace pensar que ese va a ser el plan A del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que, después de que se cumplan con algunos procesos, ir a las urnas para aprobar el hecho de ir a una constituyente, después aprobar, mejor dicho, elegir a los constituyentes y finalmente aprobar la constitución que los constituyentes redacten. Esto significa que política, electoralmente, esto va a estar muy movido. Políticamente se habla de la necesidad de que en caso de que este sea el plan a ejecutarse, esto aproveche, digamos que a la brevedad posible, el envión político y anímico que significa el haber ganado las elecciones con una diferencia tan importante. Esto desde la perspectiva y del interés, por supuesto, del gobierno. Aprovechar esta ola para hacer una convocatoria y que ese riesgo que siempre ha existido y que va a existir definitivamente, se minimice al máximo el riesgo de que en una elección de asambleístas constituyentes no precisamente gane el gobierno, digamos, que ese ha sido el temor de los gobiernos anteriormente para llamar a una constituyente, quienes creen sobre todo en que hay que derrumbar por completo ese andamiaje, le robo la palabra a don Henry Cucalón, ese andamiaje institucional que creó el correísmo. Esta victoria, la más reciente del presidente Noboa, podría ser una clara señal de que en caso de que se llegue a dar una elección de constituyentes, entonces él podría además contar con una mayoría. Y si es que se propone la tarea de armar una, digamos que listas de unidad nacional, en donde no solamente esté su partido, sino también otros partidos, lo más probable es que eso llegue a ser así. Esa sería lo uno, y muy importante, y probablemente lo de fondo. Pero en lo que Quito está hoy por hoy, es otro tema que nos tiene que nos conduce, creo que inevitablemente nos va a conducir a las urnas. Esto tiene que ver con el proceso de revocatoria del alcalde de Quito. Digo probablemente, pero lo más seguro, porque se tienen que juntar las firmas primero. El proceso ha iniciado, se han entregado ya los formularios para recolectar las firmas. Tienen algunos meses para hacerlo, 6 si no me equivoco, que ya están corriendo para juntar las firmas, que no es un número menor de firmas, pero que no parece imposible después de ver justamente el resultado del pasado domingo, y sobre todo porque, según algunas notas de prensa dan cuenta, hay incluso ya barrios que se están organizando para la recolección de firmas. Esto no parecería ser una tarea muy complicada, me refiero a juntar las firmas necesarias. Si se llegan a juntar, si se validan en el Consejo Nacional Electoral, tendremos que ir a las urnas los quiteños para decidir si damos paso o no a la revocatoria de mandato, que va a tener una razón específica, la revocatoria de mandato, porque no ha cumplido su plan de trabajo. No sé si se tendrá que especificar algo más, pero en realidad vamos a ir a las urnas los quiteños a evaluar si estamos a gusto o no con el alcalde. Digo, el efecto real de la revocatoria es ese, consultarle a los quiteños de si quieren seguir o no con este alcalde, no precisamente basados en lo que motiva jurídicamente el proceso. Será ya una valoración personal de cada quien. Y el alcalde, hay que reconocer que ha mejorado sus niveles de aceptación. Según algunas encuestas, ya no está en la franja más crítica de lo que se considera una mala aprobación de su gestión. Pero insisto, el resultado del domingo resulta ser tan contundente en la ciudad de Quito, lejos de lo que ellos aspiraban y creían, que incluso esa aceptación podría estar en duda, y el proceso arranca en condiciones totalmente diferentes. Para hacerle frente a este proceso, el alcalde hoy tuvo una extraordinaria
oportunidad en una entrevista en un canal nacional con Lenín Artieda para probablemente dejar posicionadas algunas ideas que podrían ser el inicio mismo de una campaña de defensa de su gestión ante un proceso casi inminente de revocatoria. En mi modesto concepto he visto con atención esa entrevista y es una oportunidad que el alcalde ha decidido dejar pasar. El alcalde decidió perder la oportunidad de decir algunas cosas que pudieran al votante quiteño ubicarle de mejor manera frente a cuál es el escenario futuro para que pueda tomar una decisión de si quiero o no quiero que este alcalde continúe, porque de otro lado hay argumentos totalmente válidos con los que coincido en mucho, de que flaco favor es hacerle a la ciudad, darle más inestabilidad política. Es flaco favor. De que son procesos en realidad que deberíamos cuestionarnos una vez más, hablando en lo que constituye la estructura política y legal de este país. Deberíamos cuestionarnos que estos procesos, que si bien deben existir necesariamente para que los ciudadanos tengan una posibilidad de expresarse respecto de cosas que pueden ser realmente caóticas, tanto a nivel local como nacional, pero que no pudieran ser tan sencillos de llevar a cabo, y el momento en el que unas cuantas voluntades se suman, echarse abajo una autoridad. Yo me cuestiono eso personalmente como quiteño, pero parece inevitable. Y si vamos a las urnas, los ciudadanos, insisto, vamos a tener que valorar algunas cosas. Y para eso el alcalde, digo, tuvo una gran oportunidad el día de hoy, una oportunidad en algunos aspectos que me parecen claves, considerando el resultado electoral del pasado domingo. Lo fundamental. Lenín Artieda le pregunta al alcalde si él se desmarca de la acusación hecha por Luisa González y por Rafael Correa respecto del mega fraude, porque es el hashtag que quieren utilizar, el mega fraude de que supuestamente ha sido víctima Luisa González. Aquí está la pregunta y escuchen ustedes con atención la respuesta y por qué creo yo que es perder una gran oportunidad. Aquí está. En concordancia con esa manifestación de los quiteños que usted se desmarca, alcalde, de la posición de Luisa González, de la posición de Rafael Correa, de desconocer los resultados electorales de este domingo? No me desmarco, Lenin, en ningún caso. Lo que pasa es que se quiere encontrar una contradicción en dos temas que no son contradictorios. Mire, y esto ha sucedido y debe suceder hasta que los resultados sean definitivamente proclamados. Desde mi punto de vista, y lo ponía en un comunicado que emití para la ciudadanía, un comportamiento plenamente democrático exige dos cosas a la vez, Lenin. La primera, el reconocimiento de los resultados que tenemos al día de hoy. Y la segunda, que le diría ni siquiera es responsabilidad del presidente de la República o de Luisa González, la segunda le corresponde al árbitro electoral, que creo que en esta ocasión ha dejado muchas dudas y ha sido muy criticado, pero ese árbitro electoral, me refiero al Consejo Nacional Electoral, debe procesar las inconsistencias que presenten cualquiera de las dos candidaturas para que esas inconsistencias sean analizadas y se diga no ha habido ningún problema sobre las actas presentadas consistencias o si ha habido una variación en tal sentido. Y eso es importantísimo desde mi punto de vista, Lenin. Insisto, no es responsabilidad ni del presidente ni de la candidata Luisa González, mi compañera Luisa González, sino del CNE, porque además de la legalidad, las elecciones deben tener un elemento fundamental, ya cuando se quiere gobernar, la legitimidad, el que no haya ni una sola duda de que los resultados fueron bien concebidos, y en ese sentido esa preocupación debería ser del CNE, pero también un deseo de todo el país de que esas elecciones se cierren sin lugar a ninguna duda, por más de que sean... Ok, bien, digo que ha perdido una gran oportunidad porque, una vez más, considerando los resultados del domingo, considerando la votación de Quito el domingo, no es que se está pidiendo por parte de Luisa González o del correísmo que se revisen estas actas, pues. No es que hay una reacción natural y normal. Si es que yo considero que hay unas actas con inconsistencias, presento las pruebas y que en efecto la autoridad cumpla con hacer el análisis que corresponda. Están gritando mega fraude. Están gritando al mundo mega fraude. Están hablando de que aquí ha habido el robo de la historia en las elecciones. La posición de la candidata Luisa González en tarima con usted parado atrás, alcalde,
es decir que no reconoce los resultados. Y la campaña que ha dado inicio, ella y principalmente Rafael Correa, tiene que ver con eso, no reconocer los resultados. Y con esta alianza tan extraña a la que yo me refería ayer entre algunos líderes latinoamericanos, esta campaña logra que, por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decida esperar antes de reconocer la victoria. O las declaraciones tan difíciles de entender, y no porque sea una persona difícil de comprender en cuanto a su pensamiento, no, en cuanto a sus expresiones, porque no sé en qué estado él hace publicaciones. Me refiero al presidente de Colombia, Petro. Esa posición de manifestar que en el país se ha dado también un fraude y señalando cosas que jamás sucedieron. ¿De dónde viene la información que él recibe? Eso es lo que está haciendo su partido, eso es lo que está haciendo Luisa González, eso es lo que está haciendo Rafael Correa. Y ante eso, la oportunidad que le da el periodista Lenin Artieda de decir se desmarca, porque así entendimos los quiteños, que usted se estaba desmarcando cuando hizo su publicación el lunes reconociendo de alguna manera la victoria. Usted dice, no me desmarco. Y es de usted una gran oportunidad, señor alcalde, porque en adelante lo que este país evidentemente va a haber es que no hay ningún cuestionamiento sobre la legalidad y menos sobre la legitimidad de la victoria del presidente Noboa, porque la diferencia de votos no da espacio a eso, pues la contundencia de la victoria no da espacio a eso. No es lo mismo ganar una alcaldía con el 20 y tanto % que ganar una segunda vuelta con el porcentaje que ha ganado y con la diferencia que ha ganado el presidente. Entonces, ponerse en la orilla contraria a eso, yo creo que a usted le cierra un montón de puertas en los ciudadanos que mañana vamos a tener que ir a las urnas a decidir si usted sigue o no sigue. Pero además este país creo que está atravesando un momento en el que comienza a abrir más los ojos a quienes les hacía falta respecto de lo nociva que resulta ser en tiempo presente la vida política. Insisto, la vida política de Rafael Correa. Creo que hay mucha más conciencia incluso, y eso se ha notado en los audios previos que se difundieron antes de la segunda vuelta y que evidentemente responden a otro momento, a tiempo atrás. Pero hoy en el país en general, la presencia de Rafael Correa en la política ecuatoriana es absolutamente nociva. Hoy hay mucha más conciencia de eso. Y el periodista Lenin Artieda le da a usted una oportunidad para desmarcarse finalmente de esto. Y creo que tampoco la supo aprovechar. Aquí está. Alcalde, una última cosa. Hay quienes señalan que es tiempo de renovar las estructuras de la Revolución Ciudadana, que el caudillismo de Rafael Correa ya no los representa o ya no tiene el peso que tuvo antes y que es hora de darle paso a nuevos cuadros. ¿Usted está de acuerdo con ello? No tanto, porque nuevos cuadros yo le podría señalar algunos. Mire, vamos por ejemplo al tema de las elecciones locales. Nuevamente, Paola Pavón, Marcela Guiñaga, Juan Cristóbal Lloret, mi propio caso. En candidaturas presidenciales hemos tenido en un momento a Andrés Arauz, ahora a Luisa González. Entonces, se pide una renovación donde sí hay una renovación. Y nosotros también tenemos... Ya es la musiquita de fondo de cierre de la entrevista habitualmente, pero la respuesta es esa. La respuesta es no estoy de acuerdo con que hay que dejar de lado, y termina diciendo de hecho que la presencia de Correa es fundamental. Los candidatos o las candidaturas que usted menciona, alcalde, son las candidaturas que decidió Correa, pues. Claro, acuérdese que acabamos de escuchar el audio en el que Rafael Correa le informa, a quien por cierto usted menciona aquí como uno de los nuevos cuadros y líderes, a Paola Pavón, presente en esa reunión como aspirante a la candidatura presidencial en el proceso interno que ustedes tuvieron, si se le puede llamar un proceso. Ahí se le informa que la decisión que ha tomado Rafael Correa es que la candidata sea Luisa González. Y Paola Pavón, con coraje continuo, por supuesto. Me imagino que será muy tenso tener que contradecir abiertamente al interior. Ella habla de que lo de Luisa González es un techo, no un piso, porque me imagino que por ahí giró el análisis de los votos que alcanzó Luisa González en la elección anterior y que a partir de eso es más fácil crecer. Ya se dieron cuenta que no, es decir, el tiempo le dio la razón a Paola Pavón.
No es Paola Pavón de esos nuevos liderazgos que pueda de alguna manera sacar en cara a la Revolución Ciudadana. Es más bien una militante de las viejas de la Revolución Ciudadana. Y la renovación se ha dado hasta el día de hoy en los términos que Correa ha querido que se den. Los candidatos los elige Correa y usted lo sabe bien. Esta era una gran oportunidad que usted tenía para desmarcarse de esa forma de entender la política. Y desmarcarse de la figura de Correa, porque es que si algo necesita este país, como muchos hacen bien el llamado, es desmarcarse, olvidarse de esa figura, pero a veces cuestionan a quienes lo mencionamos como nosotros deberíamos olvidarnos. En realidad yo diría, Rafael Correa, ya déjanos ir. Déjanos ir. Si nos vamos y no volvemos porque nunca fuimos, ¿no? Y si volvemos es porque sí fuimos. Pero mientras él siga acechando, es imposible que nosotros, los ciudadanos, lo dejemos ir a él porque él constituye una amenaza. Gran oportunidad que perdió, señor alcalde. Y perdón, estas palabras que me estoy permitiendo tienen que ver justamente con que estoy convencido que a la ciudad es hacerle un flaco favor. Además, mi argumento es mucho más de fondo. Los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Hay que ir a cambiar. Ojalá dentro de los cambios que se propongan esté el cómo se eligen las autoridades locales, porque seguir eligiendo alcaldes y prefectos con el 20% de votos, vemos que no funciona. Si en la prefectura no pasa nada es por la intrascendencia del cargo. Pero en la alcaldía de Quito hemos tenido serios problemas. Y hoy vamos a tener un nuevo problema con usted, porque ahí sí hay que citar la legitimidad. 20%, no, deberíamos elegir con mucho más, debería haber una segunda vuelta si es que ningún candidato supera un determinado porcentaje. Debería tener otra razón de ser la elección, porque es una autoridad muy importante. Entonces, con esos argumentos, a mí no me gustaría que prospere la idea de la revocatoria. Pero decía ayer y repito hoy, políticamente usted tiene que saber moverse muy bien a partir de hoy. Hoy perdió una gran oportunidad. Porque si usted se pone del lado de Luisa González en su grito al mundo de que aquí hubo un mega fraude, y si usted no admite que Correa ya fue, entonces el resultado de su proceso de revocatoria se va a parecer mucho al del domingo. Tómelo en cuenta, 9:30, este es el show de la papaya. Muy buenos días. En vivo desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador. Este es el talk show número 1 de la radio.